Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles una vez más. Bienvenidos nuevamente a este recorrido informativo de 30 minutos con las noticias más importantes de la Iglesia Católica en Venezuela y el mundo. Comenzamos. A muchos católicos en todo el mundo preocupa que el sínodo termine con nuevos cambios en la doctrina actual del catolicismo. Conozcamos en el siguiente informe especial cómo se desarrolló la segunda semana del sínodo. Mientras los participantes del sínodo trabajaban en la fase final de la reunión de este año, la sesión del último viernes 20 de octubre se abrió con música. Una lectura del Evangelio y un mensaje del Papa Francisco. Bajo la atenta mirada de una escultura de bronce de tamaño natural de migrantes y refugiados en un barco, el Papa Francisco presidió una vigilia de oración para recordar a quienes, al igual que las personas representadas en el monumento detrás de él, están sufriendo, enfatizando un llamado a salvar y ayudar a sanar sus heridas. El evento fue organizado por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Asistieron refugiados de Camerún, Ucrania y El Salvador. El cardenal Michael Cherny encargó en 2016 la escultura Angels Unaware al artista Timothy Schmalz. En el sínodo participa también el cardenal canadiense. Espera que los participantes no olviden la difícil situación de los migrantes. La asamblea sinodal que está aprendiendo a caminar juntos como iglesia simbolizará efectivamente caminar junto con algunas de las personas más vulnerables de nuestro planeta, es decir, aquellos que huyen, aquellos que se ven obligados a desplazarse, aquellos a quienes llamamos migrantes y refugiados. A muchos católicos, especialmente en Estados Unidos, les preocupa que el sínodo tenga un resultado predeterminado con una agenda progresista para cambiar la enseñanza y la gobernanza de la Iglesia. Esa preocupación fue presentada al obispo Daniel Flores de Brownsville, Texas. Así es como respondió. No tengo preocupación por eso, no veo una conspiración. Simplemente he escuchado conversaciones honestas, sinceras, fieles, caritativas, bajo, digamos, subtutela Petri, bajo el cuidado de Pedro. No es una amenaza para la fe. That is not a threat to the faith. Durante el sínodo se ha hablado mucho del Instrumentum Laboris o documento de trabajo del sínodo. El cardenal Luis Rafael Sacco, patriarca de Bagdad, explicó a EW Telenoticias su significado e intención. Hay entonces una conciencia por parte de todos de ser servidores, de llevar el Evangelio, de tener el coraje de hablar de Dios, de Cristo, de manera muy humilde, pero también como una familia. Todos tenemos que trabajar juntos y no separados. Por eso, este concepto de autoridad tiene que ser paternal y también de cercanía, de apoyo. Desde América hasta África, esta asamblea es una representación global de la Iglesia. El obispo Donatus Amiosion Ogun es jefe de la diócesis de Uromi, Nigeria. Habló con EW Telenoticias sobre las etapas finales del sínodo, la próxima semana, cuando se producirá el documento final. Bueno, el documento que saldrá la próxima semana aún está en proceso. Aún así, se enviará a las otras iglesias, por lo que nadie sabe exactamente la declaración final. Pero cuando sale, yo creo que el próximo año todavía habrá mucho trabajo por hacer en el documento que saldrá. A medida que se acerca la última semana del sínodo, el Papa Francisco animó a personas de diferentes denominaciones cristianas y otras religiones a celebrar una jornada de oración, ayuno y penitencia por la paz este viernes 27 de octubre.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles una vez más. Bienvenidos nuevamente a este recorrido informativo de 30 minutos con las noticias más importantes de la Iglesia Católica en Venezuela y el mundo. Comenzamos. Finalmente, el candidato por Unión por la Patria, Sergio Massa, y Javier Milei, de La Libertad Avanza, irán a un balotaje el próximo 19 de noviembre para definir quién será el próximo presidente de la nación. Cabe destacar que durante este tiempo, Massa evitó poner el foco en la defensa de la vida. Hasta el momento no se ha expresado públicamente, evitando conflictuar y comprometerse ante temas sensibles. Por su parte, Milei pone el aborto en tema de debate. Habla de la posibilidad de un plebiscito para anular la ley. En la provincia de San Luis, en Argentina, se desarrolló el 6º Congreso Misionero Nacional. Veamos. En la provincia de San Luis se desarrolló el Congreso Misionero Nacional bajo el lema Argentina con la fuerza del Espíritu, testigos de Cristo. La temática giró en torno al texto bíblico y a la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Recibirás la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Cabe destacar que el objetivo de este encuentro fue representar la dimensión misionera de la Iglesia en la República Argentina, renovando el compromiso con la misión Ad Gentes, animar la conciencia y convocar y fortalecer el servicio de los equipos de animación misionera de las distintas diócesis. 1000 congresistas se han dado cita, han dicho sí a este encuentro representando a sus diócesis. Más de 60 diócesis estuvieron representados con todas las participantes, más de 110 sacerdotes, 9 obispos. La iglesia se vistió de fiesta. La iglesia se ha sentado a trabajar, a escucharse, a escuchar la voz del pueblo, al Espíritu Santo y a marcar caminos de comunión que nos impulsan a salir a los demás. Fue muy rico todo lo compartido, todo lo celebrado, una verdadera fiesta de la iglesia en Argentina. Terroristas de Hamás liberaron este lunes a 2 ancianas israelíes. Aún quedan más de 200 rehenes. Veamos. Éramos 5 y cada uno tenía a alguien que nos vigilaba. Nos trataban bien, cuidaban todos los detalles. Hay mujeres que saben lo que es la higiene femenina. Se aseguraban de que tuviéramos de todo, de que los baños estuvieran limpios. Lo limpiaban ellas, no nosotras. Fueron muy amables, hay que decirlo. Nos mantuvieron limpios, nos alimentaron. Comimos lo mismo que ellos, pan de pita, queso fundido y un pepino. Esa era la comida para todo el día. Les dijimos, nada de política, no queremos hablar de política. Estábamos en sus manos, pero hablaron de todo tipo de cosas. Fueron muy amigables. She's a wonderful woman and we are so delighted to have her. Ella es una mujer maravillosa y estamos encantados de tenerla de regreso. Ella es un rayo de luz en nuestra vida en completa oscuridad. Esto es maravilloso, pero nuestros corazones están aún con los otros 200 rehenes que todavía están allí. Nos alegra saber que están bien atendidos, pero no sabemos si es así con todos, porque hay muchos que mi mamá no conoció. Mi mamá y mi papá estuvieron separados desde el principio, así que por la historia de mi mamá no sabemos qué le pasó a mi papá, pero sí sabemos que resultó herido. Para seguir comprendiendo cuáles son los orígenes del conflicto entre Hamás e Israel, les invitamos a ver el siguiente informe especial. ¿Cuál es el origen del actual conflicto entre Israel y Hamás? La parte conflicto Hamás-Israel es más reciente, viene después del surgimiento de este movimiento Hamás, que es un movimiento islamista que toma poder de la franja de Gaza en 2006, 2007, cuando hay una guerra, inclusive hay un conflicto, matanza
entre palestinos, entre Hamas y el grupo de la OLP, del grupo que era de Arafat, que se llama Fatah. Y entonces de ahí surge el dominio de Hamas de esa zona y el conflicto de ellos contra Israel. ¿En qué consiste la disputa por territorio entre Hamas e Israel? Cuando uno trata del asunto de Hamas es mucho más sencillo, porque Hamas esencialmente no cree en la existencia de un Estado de Israel. Entonces no es asunto de, bueno, vamos a poner la frontera aquí o allá, o va a haber algún tipo de solución intermedia. No. Para Hamas, todo el territorio es territorio palestino. Y los judíos no tienen ningún derecho de una parte de ese territorio. Entonces muchas veces se confunden las dos cosas. El conflicto palestino-israelita, que es sobre, bueno, cuáles van a ser las fronteras, quién va a dominar dónde. Lo de Hamas es mucho más sencillo porque ellos no creen que debe haber ninguna parte de Israel o que se va a llamar Israel o Estado judío. ¿Qué es Hamas? Es un movimiento militar, religioso, político, que es parte de lo que nosotros llamamos el Islam político o el integralismo islamita. Entonces es un poco cómico porque muchas veces la izquierda apoya a Hamas, izquierda vamos a decir occidente, pero Hamas es un movimiento, vamos a decir, de derecha, de extrema derecha, integralista islamista. Entonces piensan que el Islam tiene que dominar a quién, al otro, al judío, al cristiano, al no creyente, al ateo. Entonces el Islam tiene que estar sobre y controlar no solamente Palestina para Hamas, sino el mundo. Eso no es exageración de parte de mí, eso es algo que los líderes de Hamas ellos mismos lo han dicho. ¿Todos los palestinos son de Hamas? No, mira, las elecciones en el mundo árabe no son muy comunes y las elecciones libres menos. Pero para darle una idea, en 2006 tuvimos elecciones en la Franja de Gaza. Hamas ganó las elecciones con un 44% del voto. Sus rivales en la OLP, la Organización de Liberación Palestina, recibieron 41% del voto. Eso uno puede ver que Hamas tenía casi la mitad y sus rivales también tenían casi la mitad. Entonces, claro, hay muchos que apoyan Hamas y en términos generales, matando judíos es popular en el mundo árabe. Lamentablemente uno tiene que decirlo así. Pero eso no quiere decir que Hamas goza con todo el apoyo del pueblo palestino. Eso no es cierto. ¿Quién financia al grupo terrorista Hamas? El más grande apoyo que recibe Hamas es de la República Islámica de Irán. Él es el país que apoya más políticamente, militarmente a Hamas. En segundo lugar es el Emirato de Qatar, que es un país, uno de los países petrolíferos muy rico y que tiene un gobierno islamista, entonces tiene un gobierno muy afín de la ideología islamista de Hamas. Y Qatar tiene tradición de apoyar todos los movimientos islamistas, integralistas en el mundo árabe y fuera del mundo árabe, sean pacíficos, o sea, políticos o grupos que usan la violencia como una arma política. ¿Qué soluciones se han propuesto al conflicto? Bueno, hemos visto en las últimas décadas muchas propuestas.
en términos generales han sido rechazadas por la parte palestina, pero no por Hamas. Han sido rechazadas por la parte de la OLP, la parte nacionalista palestina. En 2008 hemos visto ese rechazo. Ahora, con lo de Hamas es diferente porque ellos no quieren algún tipo de solución intermedia. Ellos lo quieren todo. Contraponer al Papa Francisco contra Benedicto XVI es un absurdo. Así lo señaló el cardenal Julian Herranz. Veamos. Licenciado en Medicina y en Derecho Canónico, el cardenal Julian Herranz empezó a trabajar para el Vaticano en 1960, en tiempos de Juan XXIII. Desde entonces ha servido a la Iglesia en casos delicados, como la investigación del llamado Batilix, en tiempos de Benedicto XVI. Ahora, a sus 93 años, ha escrito un libro en el que destaca la continuidad de los dos últimos pontífices. Se está insinuando en la Iglesia una contraposición de estos dos grandes pontífices, que es absurda. Papa Benedicto es el conservador, el hombre de derechas. Papa Francesco es el progresista, hombre de izquierdas. Un relato simplista que el cardenal Herranz achaca a grupos de poder ajenos a la Iglesia. ¿Cómo se puede contraponer las riquezas de estos dos hombres que Dios ha elegido como parte de la manifestación al mundo de la riqueza del mensaje evangélico? La fe y la caridad no se contraponen, se completan, al contrario. Se puede adorar a Dios y al mismo tiempo hay que amar al prójimo. Una cosa y otra no se contraponen, es decir, se debe de integrar. Estos dos pontífices lo que enseñan juntos es que hay que estar integrados, unidos. El cardenal español asegura que los magisterios de Benedicto y Francisco presentan una riqueza extraordinaria. Uno es el gran padre de la Iglesia, que mueve a los cristianos y a la humanidad entera, porque ha andado por todos los aerópagos del mundo a buscar, a tratar, a conocer y amar a Cristo. Y el segundo es personificación del buen samaritano, que va en busca de esa humanidad herida por tantas miserias y trata de curarlas. El cardenal Herranz considera que también el sínodo se ve afectado por la misma visión polémica. No, es fuera, donde quieren proyectar en el sínodo esta contraposición, y de hecho creo que en parte se debe a que no se conoce bien el significado de la palabra sínodo, que equivale a corresponsabilidad, una de las enseñanzas fundamentales, yo diré la más importante de la concepción de la Iglesia como pueblo de Dios del Vaticano II. El libro Dos Papas, mis recuerdos con Benedicto XVI y Francisco, ya se ha publicado en español e italiano. Una nueva escultura de Timothy Smalch, ubicada a 55 kilómetros de Santiago de Chile, les recuerda a todos la importancia de la solidaridad. Veamos. Esta es la nueva escultura del artista canadiense Timothy Smalch, un ángel que podrán encontrar los peregrinos del Camino de Santiago a su paso por la ciudad gallega de Melide, a escasos 55 kilómetros de Compostela. Lleva como nombre Sean acogedores y está inspirada en un versículo de la carta a los hebreos que dice: no se olviden de practicar la hospitalidad, ya que gracias a ella, algunos sin saberlo, hospedaron a los ángeles. Esta imagen de bronce de 1,32 metros de altura la inauguró el obispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco. Durante la ceremonia señaló la gran riqueza que aportan los peregrinos del Camino de Santiago. Pero esta no es la primera escultura que ha realizado el artista canadiense. Quien visite la plaza de San Pedro verá uno de los monumentos que emocionó al Papa Francisco, dedicado a los migrantes. Otra de las obras de Smalch es Refugio, que representa a una persona sin hogar, una imagen que el Papa bendijo tras su audiencia general en noviembre de 2022. También el monumento a la vida, que se encuentra en la iglesia de San Marcello in Corso y que, según su autor, es la única representación del niño Jesús en forma de feto en Roma y en el mundo. El patriarca latino de Jerusalén escribió una carta a sus fieles. En ella señala que los bombardeos en esta región del mundo aumentarán el odio. Veamos.
El patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, ha condenado con rotundidad tanto el ataque de Hamas del 7 de octubre como la respuesta de Israel. Dice que son tragedias incomprensibles que hay que denunciar y condenar sin reservas. En una carta dirigida a sus feligreses también señala que los intensos y continuos bombardeos que desde hace días azotan Gaza solo causarán más muerte y destrucción y solo aumentarán el odio y el resentimiento. No resolverá ningún problema. Desde su punto de vista, la solución es la siguiente: solo si se pone fin a decenios de ocupación y a sus trágicas consecuencias y se da una perspectiva nacional clara y segura al pueblo palestino, se puede iniciar un proceso de paz serio. Al mismo tiempo, lamenta la muerte de 18 cristianos ortodoxos que fallecieron en los bombardeos. Anima a no perder la esperanza y a superar el resentimiento que pueda nacer entre la población. Pizzaballa señala que se necesita coraje para exigir justicia sin propagar el odio. Entre las víctimas de los ataques a Gaza también hay una voluntaria de Cáritas y su familia. La organización difundió un comunicado en el que informa de la muerte de Viola, de 26 años, junto a su marido y su hija. En su audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco insistió en la necesidad de alcanzar la paz en el Medio Oriente. Veamos. El Papa arrancó la audiencia general saludando a los peregrinos, estrechó la mano de uno de ellos que se subió a la valla de seguridad para acercarse al pontífice. Durante su saludo a los peregrinos en italiano, el Papa hizo una petición muy clara. Penso sempre alla grave situazione in Palestina, in Israele. Incoraggio il rilascio degli ostaggi e l'ingresso delle aiuti umanitari a Gaza. Además, recordó a los presentes la jornada de ayuno, oración y penitencia por la paz que convocó para el viernes. Animó a unirse a él y a participar en el evento que organizó para ese mismo día. Ricordo a tutti voi che dopodomani, venerdì 27 ottobre, vivremo una giornata di digiuno, di preghiera, di penitenza. Alle ore 18 in San Pietro ci raduneremo a pregare per implorare la pace nel mondo. Al finalizar su saludo, el Papa insistió en rezar por la paz en Ucrania y otras regiones del mundo atestadas de conflictos. La audiencia general fue ambientada con la música del coro Vivat de Polonia, de colores rojos y blancos, tocaron para el Papa. El Papa Francisco recordó la misión de San Cirilo y Metodo, quienes ayudaron a evangelizar a los pueblos eslavos. Veamos. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy nos acercamos a la figura de dos misioneros apasionados por la evangelización, los hermanos Cirilo y Metodio, llamados también los apóstoles de los eslavos. Mi predecesor, Juan Pablo II, los proclamó copatronos de Europa. Quisiera destacar tres aspectos importantes de estos santos: la unidad, la inculturación y la libertad. Cirilo y Metodio evangelizaron siempre unidos a Cristo y a la Iglesia. También hoy urge que estemos unidos para anunciar el Evangelio. Donde hay división, trabaja el diablo. Además, estos dos monjes se adentraron tanto en aquella cultura, se inculturaron tanto, que incluso llegaron a crear un alfabeto propio que hizo posible la traducción de la Biblia y de los textos litúrgicos a las lenguas eslavas, favoreciendo con ello la difusión de la buena noticia. Por último, quisiera subrayar que a pesar de las críticas y los obstáculos, Cirilo y Metodio se caracterizaron por la libertad evangélica que los impulsaba a seguir las inspiraciones del Espíritu y estar abiertos al futuro que Dios les iba indicando. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor, por intercesión de los santos Cirilo y Metodio, que nos conceda ser instrumentos de unidad, instrumentos de paz, estableciendo en nuestro entorno relaciones cordiales que contribuyan a superar el odio y las contraposiciones que hieren y que dividen a la gran familia humana.
Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Dominus Vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Gabriel Romanelli expresó su emoción tras recibir una llamada del Papa a su parroquia en Gaza para conocer la situación de la Iglesia Católica en esta región del mundo. Veamos. Gabriel Romanelli es párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia desde hace 4 años. Esta iglesia es la única parroquia católica en toda la franja de Gaza y se ha convertido en el refugio de muchos cristianos que huyen de los bombardeos. A esta parroquia pertenecían poco más de 1000 católicos antes del estallido de la última ola de violencia en la zona. Ahora esta iglesia ofrece un lugar para dormir y alimento a más de 100 personas que han perdido sus casas en los bombardeos. El 11 de octubre, a solo 3 días del ataque de Hamas a la frontera de Israel con Gaza, este párroco recibió una llamada del pontífice. Le agradecí su llamamiento a pesar de todos los terrores, todas las guerras, a fin que se haga la paz. Espero que llegue realmente. No fue la única llamada del Papa. El 14 de octubre contactó al vicepárroco y a un grupo de religiosos encargados de asistir a niños cristianos y musulmanes. Gracias, Santo Padre. Ha chiamato Padre Youssef. Llamó al Padre Youssef, a las hermanas, a los miembros de la comunidad que se refugian en la parroquia. Les dio su bendición, que es verdaderamente un consuelo. Sabemos que la oración del Santo Padre representa la oración de toda la Iglesia. Sin embargo, durante el estallido del conflicto el 7 de octubre, el padre Romanelli se encontraba en Belén. Verdaderamente siento que esta es la voluntad de Dios, que ha permitido que yo esté aquí. Pero mi Grey está ahí, mi persona está ahí, las almas por ayudar están ahí. Son pocos los cristianos que viven en Gaza. La mayoría pertenecen a la Iglesia greco-ortodoxa, aunque también hay católicos, anglicanos y protestantes. Este 25 de octubre, la Iglesia Católica recuerda a los santos mártires macabeos. Conozcamos un poco acerca de ellos a continuación. A propósito de las lecturas del día de hoy, me están preguntando quiénes eran los macabeos y con mucho gusto trato de mencionar los puntos más importantes. Hay que recordar que el pueblo judío fue invadido en muchas ocasiones por distintos grupos, por los egipcios, por los persas, por los asirios, por los babilonios, y entre los grupos que invadieron a este pueblo estuvieron los griegos. Los griegos crecieron notablemente gracias al trabajo de un héroe para ellos, Alejandro el Magno, y después de que este hombre conquistó el Oriente Próximo, Egipto, Mesopotamia y otros lugares, siguió un grupo llamado el Imperio Seleucida, también con pensamiento griego, con cultura griega, pero no con el respeto que había tenido Alejandro Magno para las personas que iba invadiendo, vamos a decirlo así. Este Imperio Seleucida, que duró del año 312 al año 63 a.C., hizo algo muy malo con el pueblo judío porque intentó arrebatarles el derecho a creer en el Dios único y verdadero y a que los judíos vivieran como si fueran griegos. Lamentablemente, algunos judíos aceptaron esta invitación. Dejaron de circuncidarse, práctica judía obligatoria para ser parte del pueblo judío, solicitada esta práctica por Dios desde tiempos de Abraham, y lo hacían porque consideraban que no era bien vista por los griegos. También algunos judíos comenzaban a hablar más el griego que su propio idioma, que era el hebreo, y lo peor de todo, que también empezaban a adorar a los dioses griegos. Esto provocó la revuelta de los macabeos que se llevó a cabo del año 160 al 167 al año 160 a.C.
¿Por qué inició esta revuelta? Porque Antíoco IV Epifanes, del Imperio Seleucida, prohibió la práctica religiosa judía. Esto fue ocasionando focos de descontento y así comenzaría la revuelta iniciada por Matatías el Asmoneo, que rechazó abiertamente la adoración a los ídolos griegos y lamentablemente, dejándose llevar por este espíritu de defensa de la fe, asesinó a un judío que estaba comenzando a tener prácticas griegas, es decir, prácticas helenistas, y se estaba alejando de la fe. Al haber hecho esto, tuvo que huir con sus hijos a las montañas de Judá y después sus 5 hijos comenzarían esta revuelta ya para defender la fe, para rechazar las prohibiciones que estaba haciendo el Imperio Seleucida. De todos los hermanos, el más conocido fue Judas, que hacia el año 166 inicia una lucha muy bien organizada para defender su derecho a la fe y poner fin a esta tiranía. A Judas se le conoció como Macabeo porque esta palabra significa martillo y esto indicaba que Judas pegaba, golpeaba fuertemente con un martillo a las conciencias para que defendieran al único Dios verdadero en su culto. Dentro de los libros de los Macabeos podemos encontrar historias de fe increíbles porque en una de ellas una mujer ve cómo todos sus hijos son asesinados por no cometer una falta a la fe judía. Se les había obligado a comer carne de cerdo, práctica totalmente prohibida para los judíos, y cuando se negaron, los fueron torturando, masacrando, hasta quitarles la vida. Pero antes de morir, estos hombres le decían al gobernante que quería que renegaran de su fe: tú nos quitas la vida, pero nosotros resucitaremos y tú. Por lo tanto, el libro de los Macabeos es uno de los libros que hablan de la resurrección, de la vida eterna, preparando la llegada de Cristo, que nos va a hablar sobre este tema. Así que espero yo que este video sencillo te ayude a entender un poquito la historia de los Macabeos y lo que son estos 2 libros de Macabeos que originalmente fueron uno, pero por su extensión se dividieron en 2. Y un punto final. Judas Macabeo fue un héroe tan importante para el pueblo que en tiempo de Cristo muchos padres de familia ponían a sus hijos el nombre de Judas. Esta es la razón porque entre los apóstoles de Cristo simplemente hubo 2. Judas Iscariote, que fue el traidor, y Judas Tadeo, que fue primo y apóstol de Jesucristo. Y hasta aquí la presente emisión de Noticias Multicanal. Muchísimas gracias por su atención. Despide en nombre de todo el equipo Nabil Abi Hassan. Recuerde que estas y otras informaciones usted puede ampliarlas a través de nuestra página web fundacion.multi.com.be y también en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, y ver estas y otras emisiones a través de YouTube y nuestra página web en su teléfono celular, tablet o PC, donde quiera que se encuentre. Gracias por estar en sintonía. Hasta una próxima emisión.